Bienvenidos amigos a un nuevo video de la camperización de la Guaguita MX. Esta vez queremos retomar la secuencia de camperización, la cual rompimos haciendo dos videos que nos pedían mucho, el video del toldo y el video del escalón. Gracias por verlo, gracias por compartirlo, gracias por opinar y seguimos al pendiente. Cualquier duda, cualquier comentario, pues aquí andamos y con gusto vamos a responder. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a seguir con el techo. Habíamos dejado nuestro techo con el aislante de aluminio, con unas tiras de madera o unos listones de madera que eran los que habían sostenido el aislante a las nervaduras. Bueno, pues hoy vamos a mostrarles qué sigue después de eso. Lo primero que iniciamos fue haciendo unas pruebas con el triplay que nosotros teníamos. Como sabemos, hemos reciclado algún tipo de madera, o casi toda la madera de la camperización, y no teníamos mucho triplay de 6 milímetros. Eso es lo que está apareciendo ahorita en estas imágenes. Nosotros colocamos un triplay de 6 milímetros en el techo y comprobamos qué tanto se pandeaba. Como la camioneta, las nervaduras están bastante distantes. Si tú pones un material que es un poco delgado, entre apoyo y apoyo te va a suceder que se va a pandear. ¿Sí? Entonces teníamos de este material de 6 milímetros, hicimos prueba, pero no nos convenció si se pandeaba tantito. Y si encima nosotros le íbamos a poner luego las molduras o las tiras de madera, ese peso no sabíamos cómo iba a funcionar, ¿verdad? Además de que el agarre de un triplay de 6 milímetros con tornillo a la nervadura, pues no va a ser el mismo que si utilizamos una madera un poco más gruesa. Entonces descartamos utilizar el de 6 milímetros y tuvimos que comprar un material que no teníamos, que lo llevamos hasta los 9 milímetros. 9 milímetros ya es un espesor suficiente como para que la madera no pandee en un tramo como el que teníamos de apoyo. Entonces, por eso fue que compramos triplay de 9 milímetros, es triplay de pino, porque finalmente no se iba a ver la veta, no se iba a ver nada, porque lo íbamos a terminar pintando de color negro. Era solamente el fondo que iba a sostener nuestras tiras de madera que luego revisten el techo, y que si no has visto, te dejamos por aquí el link de nuestro Van Tour para que veas el resultado final, que para nosotros fue espectacular. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Pues es a tomar medidas. ¿Qué es importante tomar en cuenta aquí? La camioneta, pues en unas partes más estrechas, en otras partes más anchas, en otra parte la nervadura de la orilla sale más que en otras. Entonces, tú no puedes decir, bueno, mide 15, por decir un número, y 15 parejo, ¿verdad? Entonces, tú tienes que tomar medidas lo más precisa posible para que cuando tú vengas con tu triplay te embone perfectamente o lo mejor posible, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo lo hicimos? Como se ve en este video, lo primero que hicimos fue trazar una línea o un eje. Digamos que en arquitectura así lo utilizamos. Es un eje al centro. No está exactamente al centro de la camioneta. Más bien hicimos coincidir el lado más largo que nosotros teníamos, que era el lado del baño. Hicimos coincidir el eje ese con el lateral del baño. Y a partir de ahí nosotros de ese eje empezamos a tomar medidas hacia un lado y hacia el otro lado de la camioneta. Y así fue como nosotros pudimos ir dándole forma a ese triplay. Agarramos el triplay, trazamos ese eje imaginario, por decirlo de alguna manera, y a partir de ese eje marcamos hacia un lado y marcamos hacia el otro, y así es como vamos pues dándole toda la forma de las nervaduras, la forma del baño. Y una vez marcado esto, pues a cortar. También es importante tener en cuenta la medida en el otro sentido, porque lo más ideal o lo correcto es que el empate entre un triple y otro te coincida con una de las nervaduras, porque si no, ahí se complica un poco más el tema de que no se pandee, ¿verdad? Entonces, en el otro sentido también tomamos en cuenta ese punto, para que a la hora que nosotros empatáramos el triple de adelante con el triple de atrás, nos coincidiera en una nervadura. Bueno, y como pueden apreciar aquí, pues medimos una vez y medimos otra y medimos otra y otra y otra, porque también necesitamos ubicar la claraboya para que de una vez nosotros hiciéramos también el hueco de la claraboya y este triple ya viniera con ese hueco hecho y que coincidiera todo justo en su lugar. Pues ya una vez tomado bien todas las medidas, pues lo que se inicia es a cortar, y es parte de lo que estamos viendo aquí, como estuvimos cortando las piezas de triplay para que nos quedaran como necesitábamos. Y pues ya una vez cortado, pues se trata de traer la pieza, colocarla y ver que todo vaya quedando en su lugar.
Es un trabajo que solo es un poco difícil de hacer. Aquí, gracias a Dios, mi hijo Samuel por ahí nos ayudó. Estuvo en los momentos que necesitamos, nos estuvo apoyando. Y pues colocas la pieza, utilizamos estas maderas que son como unos pies o unos soportes para apretarla contra el techo y pues ver que todo vaya quedando. Y si necesitas ajuste, bueno, pues marcas, sacas, cortas esos ajustes y así los vas ubicando. Aquí es importante este tema que se ve en la imagen. Por ahí habíamos mencionado cuando dejamos las mangueras de las lámparas que nosotros desde un primer inicio habíamos considerado la posición de esas mangueras. ¿Y para qué? Bueno, para lograr, intentar lo más posible, creo que sí lo logramos, que una lámpara nuestra quedara justo en una de las tiras de madera. Entonces, desde un inicio nosotros sabíamos de qué ancho queríamos nuestras tiras, la separación que había entre una tira y otra, y así fue como estuvimos calculando y logrando todo eso. Incluso logramos que el empate entre un triple y otro quedara debajo de una de esas tiras. Entonces, esto que ven en la imagen, que es una tablita que tenemos, ese fue, digamos que, nuestro maestro o nuestra guía desde un inicio. En esa tablita nosotros lo que hicimos fue marcar el ancho de una de las maderitas que iban luego a cubrir todo, o de las maderitas que vamos a poner después como vista, el ancho de una, su separación, el ancho de una, su separación, el ancho de una, su separación. Entonces nosotros con esa maderita desde un inicio, partiendo del eje central, es decir, lo hicimos a partir del eje central. En el eje central consideramos la mitad de una de las tablitas del techo, mitad hacia allá y mitad hacia acá. Y a partir de ese eje central nosotros repartimos para que los empates de estos triplets nos quedaran debajo de una madera de esa, para que las lámparas nos quedaran en una madera de esa, para que la distribución de las maderas quedaran al límite del mueble, de los muebles superiores, que eso luego más adelante lo veremos, para que la distribución de esas maderitas quedaran a pieza completa llegando a la orilla. O sea, de un inicio nosotros estuvimos teniendo en cuenta todo eso para que todo fuera más sencillo al final, para que nos quedara más estético, para no sé cuántos paras, ¿verdad? Pero aunque parece difícil, pues sí, así lo estuvimos haciendo. Y esta reglita que mostramos en esa imagen, esa era nuestra guía de dónde iban a quedar cada una de las tablitas. Bueno, pues si seguimos marcando las demás piezas de las otras partes de la camioneta, esta debe ser la parte trasera, marcamos, medimos, cortamos, veníamos, colocábamos. Samuel nos siguió apoyando con este trabajo. Las esquinas traseras, esas las estuvimos marcando, haciendo las formas en un cartón, como ven ahí, y trasladándolas al triple para hacer los cortes, de manera que nos quedara lo más ajustado posible todo a las orillas. Y pues así seguimos. Y les dejo correr un poco el video para que vean pues cuántas veces pusimos, quitamos, volvimos a poner, volvimos a quitar, hicimos cortes, ajustamos, marcamos claraboya. A veces vemos videos de personas que dicen, no, pues es que camperización en 48 horas, camperización, no sé, en unos tiempos extremadamente cortos, y uno dice, pues no sé cómo le puedan hacer o cuál sería el resultado final de eso, porque la verdad es algo que toma tiempo si quieres hacerlo bien, si quieres que tu resultado final sea bonito, que sea resistente, porque todo esto es importante. Estos triplies hay que fijarlos bien arriba, porque esto van a sostener todo el peso después de las maderas que vamos a colocar como vista, ¿verdad? Entonces, pues lleva tiempo, no es algo que se pueda hacer a la carrera. Claro, según el resultado que quiera tener cada quien, o sea, tú puedes hacer algo muy ahí se va, cortar con una caladora. Por ahí hoy estaba viendo un video de alguien que explicaba qué es lo que no te han dicho de una camperización. Nada más ver los videos muy rápidos de cómo la gente lo hace y todo parece fácil, pero realmente no es fácil. Lleva trabajo, lleva medir, lleva pensarle. Por ejemplo, aquí estamos viendo el empate entre el triple de adelante y el triple de atrás. No hicimos ese empate a medida, dejamos pasados los triplies y lo que hicimos fue montar uno sobre otro. Y ya montado uno sobre otro, entonces marcábamos uno para eliminar la parte que le sobraba a ese, y ya al momento de tú
colocarlos los dos, pues el empate te quedaba con más precisión. Es lo que estamos haciendo ahí, marcando para que cortemos el trasero y ya el empate quede bien a la hora de juntarlos, ¿verdad? Otra cosa que para nosotros resultaba importante también eran los empates. Obviamente, qué fácil sería si compramos 3, 4, 5 hojas y prácticamente cubrimos todo con pedazos grandes, ¿verdad? O con piezas grandes. Pero pues no vamos a desperdiciar tanto, o sea, porque además es costo, ¿verdad? Entonces, las partes que nos faltaron después de estas piezas grandes que colocamos, que fueron partes más estrechas, vamos a decir, y alargadas, lo que hicimos nosotros fue utilizar los retazos que nos había sobrado de todos estos cortes, ¿verdad? Entonces, era importante tener una unión que fuera firme, porque si tú tenías una unión muy simple o una unión un poco frágil, vamos a decir, como los soportes, volvemos otra vez al principio, como los soportes a los que tú te puedes atornillar, que serían las nervaduras, están muy separados. Si tú tienes una unión que te queda en ese intermedio entre una nervadura y otra, que no es una unión fuerte, pues ahí se puede colgar. Entonces hicimos estas uniones de manera que nos quedaran fuertes estas uniones. Y es lo que estamos viendo ahora a partir de este momento. ¿Cómo logramos hacer esas uniones? Pues aquí lo que estamos haciendo es ya en nuestro taller, porque también es importante tener un área donde trabajar. Es un poco difícil hacer esto. Hay muchos videos de personas que lo hacen en un garage, un estacionamiento. Digo, hay gente que ha camperizado incluso en el estacionamiento de Home Depot, ¿verdad? Pero la verdad que es difícil, o sea, tener un buen resultado sin tener herramientas adecuadas, sin tener taller es un poco difícil. Todo se puede, no digo que no se pueda, pero para tener un mejor resultado, pues lo ideal es tener estas herramientas. Aquí lo que hicimos fue, pues hicimos una ranura a un triple A, una ranura al otro, y montamos una pieza de madera en el medio entre esas dos ranuras con suficiente pegamento. Y así fue que nosotros logramos que la unión entre un triple A y otro fuera lo suficientemente fuerte para que después no se pandearan estas piezas a la hora de colocarlas ya en la camioneta. Bueno, y luego ya después de cortar todas las piezas, pues lo que hicimos fue pintarlas. Las pintamos antes de colocarlas en la camioneta. Entonces pintando una por una. Nosotros utilizamos pistola. Ya tenemos un tiempo usando esta herramienta y pues lo usamos, digo, creemos que bastante bien, ¿verdad? ¿Qué material utilizamos para pintar? Bueno, pues fue un fondo automotriz negro mate. La intención era que esto quedara totalmente mate, por eso utilizamos este fondo automotriz. Y le dimos también por el otro lado a manera de protección, porque finalmente es una pieza que va a quedar pegadita al aislante de aluminio. Y pues a manera de protección lo que hicimos fue darle una mano por el otro lado. Pues, ¿qué es lo que sigue? Aquí le vamos a mostrar cómo hicimos una unión entre un triple A y otro, pero ahora en el sentido longitudinal. Lo que habíamos hecho anteriormente era unir piezas que nos habían sobrado, sobrantes o retazos, para crear una pieza más grande y no tener que comprar más madera. Ahora lo que vamos a hacer es que ya tenemos la pieza grande, vamos a poner la chica y en todo lo largo de la camioneta se nos va a crear una junta. Aunque estamos usando 9 milímetros, todavía por la distancia que hay entre nervadura y nervadura, podemos tener el detalle de que se pandee. Recuerden que el techo es un lugar que está muy expuesto al calor. Toda la camioneta está expuesta al calor, pero el techo yo creo que es lo que más expuesto está porque da mucho sol. Aún y cuando hay aislante, pues obviamente se calienta mucho, ¿no? Entonces, previendo que ese pandeo pudiera pasar, si poníamos las piezas separadas, que una pandeara diferente a la otra,
lo que hicimos fue unirla haciendo una media madera. Por aquí le voy a dejar un grafiquito de cómo sería la media madera. Y así logramos que las dos trabajaran juntas, vamos a decir. Aún así, recuerden que ya les comenté que esa unión nosotros la estamos calculando para que se tape por una de las molduras de madera que van a ser el acabado final. Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo lo hicimos con el router. Esto se puede hacer también con una sierra, pero bueno, con la sierra banca un poco más difícil porque hay que estar moviendo toda la pieza grande. Pues lo más sencillo es una pieza grande, por lo que hace es mover la máquina, ¿verdad? Y lo estamos haciendo con router, tenemos un router y con una cuchilla de corte recto, pues lo que hacemos es sacar la media madera a una pieza, sacarle la media madera a la otra y luego pues simplemente a la hora de montar las unimos, como está aquí en el gráfico que les dejo. Y finalmente pues ya todas las piezas listas, lo que es que montarlas. Todavía luego de este primer montaje nos seguimos auxiliando con estas maderas que nos hacen una especie de pies o de gatos, no sé cómo mencionarlo. Volvemos a montar todo, volvemos a revisar que todo esté bien ajustado. Aquí, por ejemplo, volvemos a hacer un ajuste en la unión entre una madera y la otra. Volvemos a bajarla, volvemos a cortar, o sea, un detalle de demasiada precisión, dice mi esposa. Y seguimos montándola otra vez. Y pues aquí lo que hacemos es que le pintamos el canto a este triple de manera que no nos quede nada que no sea negro. Entonces volvemos a montar todo. Sacamos también las mangueras eléctricas y ahí están los orificios donde salen las mangueras eléctricas de las instalaciones eléctricas, de las luces, en este caso. ¿Sí? Ajustamos todos. Bueno, y aquí lo que hacemos es colocar un hilo en lo que es el eje central. Recuerda que dijimos que con la tablita esta donde marcamos la posición de cada una de las molduritas que van a ser acabado final, lo que hacemos ahora es, a partir de ese eje, marcamos ese eje y a partir de ahí, con esta tablita que es nuestra guía o nuestra plantilla, lo que hacemos es buscar que los tornillos con los que yo voy a fijar hacia arriba ahora este triple negro queden debajo de estas tablas que van a ser el acabado final. Entonces así nosotros evitamos que entre una tabla y otra se pueda ver un tornillo después que ya hagamos lo que es el acabado final. Y pues seguimos pijando todo bien, todas las pijas, que quede lo más reforzado posible este triple porque va a tener algo de peso. Y luego pues empezamos a colocar las demás piezas. Pues ahí lo que hacemos es embonar una pieza dentro de la otra con la media madera que habíamos hecho anteriormente para que quedara esa unión ahí, digamos que fuerte y evitar el pandeo de las piezas por separado. Y aquí pues tenemos supervisión de obra. Nuestra amiga Dinora, nuestra comadre, que desde un inicio nos acompañó en todo este proceso, nos hace una visita de obra. Y bueno, por acá le dejamos lo que sería ya digamos que el resultado final, ya prácticamente terminado de forrar todo el techo. Y pues esto es lo que fue todo el forrado de nuestro techo con ese triple que pintamos oscuro para luego recibir el acabado final, que por aquí te dejo un adelanto. Si no, vete al Bantur y ahí lo vas a ver. Y si no, pues espérate tantito, sigue nuestra serie de videos y vamos a llegar al punto donde lo forramos con estas maderas y también les vamos a enseñar cómo lo hicimos. Ahora me gustaría introducir algo que voy a nombrar la sección que hubiera hecho diferente, o si vuelvo a camperizar, qué haría de otra manera. Creo que aquí hay un punto que sí cambiaría. Fue un poco difícil el tema de que ya teníamos el baño, teníamos el mueble y empezamos entonces a forrar después de eso. Le voy a decir por qué yo lo hice así. Como nosotros pusimos las mangueras sin cablear, yo tenía el temor que en determinado momento, si a mí se me quebraba una manguera, había algo que no pasaba del cable, si yo hubiese puesto el techo primero y luego los muebles, pues yo no tenía manera yo de quitar ese triple A, ¿verdad? Entonces, viéndolo así, esa fue la justificación que yo me di para hacerlo así, estos triple A's yo en cualquier momento los podía quitar. O sea, cualquier momento antes de pues forrarlo con el acabado final, ¿verdad? Yo podía desatornillarlo y bajar esos triple A y cualquier problema que tuviera con las mangueras o con los cables lo podía solucionar. Yo creo que en esta sección de qué cambiaría, pues sería algo que cambiaría, yo creo. Yo creo que forraría primero el techo todo parejo, ¿sí? Luego pondría muebles. Antes de forrar el techo, pues
cablearía, arreglaría todo lo que sería el tema de las luces para que eso quede solucionado, no hubiera ningún problema con eso y ya forraríamos. Y después que forráramos todo completo, pues entonces pondríamos estos muebles que finalmente nada más para nosotros ha sido el closet y el baño, porque los demás muebles se pusieron después y eso lo vamos a ver más adelante. Nos facilitaría también el trazo, por ejemplo, cuando yo tracé el baño arriba para poner las maderas a escuadra, plomeadas, rectas, eso ya lo vimos en videos anteriores. No tenía dónde trazar arriba, estaba trazando sobre el aislante. Si yo hubiese tenido ya el techo puesto, pues yo podría trazar sobre esto, ¿verdad? Pero obviamente también implica, por ejemplo, que en el baño, y es algo que yo creo que ya lo vimos también, no recuerdo si esta parte ya pasó, yo monté una regadera de techo. Entonces, todo eso yo lo tenía que haber hecho antes de montar el techo. Nosotros lo que hicimos en el caso del baño fue que el techo lo dejamos separado y también por cualquier asunto que tuviéramos con la plomería, también lo podíamos quitar por separado en el más techo. Pero bueno, creo que sí lo analizaría bien con el tema del baño, pero yo creo que sí haría algo que haría primero, montar todo el triple A y luego entonces ya hacer lo que serían las armazones de los muebles y del baño. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí este video. Creí que iba a ser un video muy cortito porque yo finalmente lo único que voy a hacer es poner los triple A del techo, pero siempre me gusta explicarles mucho, siempre me gusta darle todos los detalles que más puedo de cómo lo hago, de cómo uno las maderas, de por qué justifico cada cosa de que hago. Obviamente es mi criterio, es lo que yo creo que está bien, es lo que yo creo que funciona. Cada maestro tiene su librito, decimos por aquí. Entonces, pues yo, como siempre, te dejo lo que hice, te dejo mi información. Si te sirve, pues qué bueno. Si tienes una duda, como siempre, déjanos un comentario, déjanos tu pregunta. Ya cuando salga este video sobrepasamos la soñada cantidad de 1000 suscriptores y ahí va creciendo poquito a poco el canal. Si tú todavía no te has suscrito, si te gusta esto que hacemos, si te es de utilidad, por favor, regálanos esa suscripción, regálanos un like, déjanos un comentario y yo creo que nos vemos la siguiente semana en el próximo video. ¡Adiós!